nombre de las autoridades académicas y administrativas de la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón, UOMAC, la Universidad Hispana en Línea, de campus virtual www.uomac.net y CENIC Internacional, les doy la bienvenida al Auditorio Petapa a la presentación de la novela biográfica Fray Diego de Landa, de la autoría de la doctora Galina Elshova, a propósito de la conmemoración de los 500 años del religioso pionero en la escritura maya. La doctora Galina Elshova nació en Moscú, la capital de Rusia, antes Unión Soviética. Es doctora en Ciencias Históricas, actualmente es directora de la filial de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades en la República de Guatemala, directora del Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Knorosov de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades, RBDU, y directora del Departamento de Américas del Instituto de Antropología y Etnología de la Academia de Ciencias de Rusia, directora académica de la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón, UOMAC, directora del Centro de Estudios Mayas Yuri Knorosov CENIC en Guatemala y en Yucatán, antropóloga, historiadora, lingüista, especialista en el estudio de antiguas culturas y lenguas de América, particularmente de la cultura maya precolombina. Ha realizado estudios de textos jeroglíficos mayas, iniciando la colaboración como alumna del famoso epigrafista Yuri Knorosov, reconocido por el desciframiento de la escritura maya. Visita constantemente países latinoamericanos representando los intereses de Rusia, llevando a cabo la diplomacia científica tan necesaria en estos tiempos. La doctora Galina Elshova es autora de la teoría de la organización del antroposistema. Tiene 4 certificaciones de propiedad intelectual. Ha publicado más de 350 artículos y 30 libros sobre las civilizaciones mesoamericanas, epigrafía maya, arqueoastronomía, religión y teoría de antroposistema. Es miembro de la Comunidad Latinoamericana para el Estudio de la Astronomía en la Cultura, miembro del Centro de Estudios Americanos, Círculo Amerindio. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas Revista Histórica, Investigación Científica y Cultura y Arte. Es una autoridad en los estudios antropológicos y miembro del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, acreditado en el Registro Federal de Expertos en el ámbito científico y técnico. En el año 1991 recibió un certificado de honor del presidente de Guatemala por su contribución al estudio de la cultura maya. En el año 2010, la doctora Galina recibió medalla de la Universidad de Veracruz. En el año 2014 recibió la medalla Yuri Knorosov, establecida por el Gobierno de México, el gobernador del estado de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otorgada por logros destacados en el estudio y preservación de la cultura maya. En el 2012 recibió el título honorífico de Trabajador Honorario de la Educación Profesional Superior de la Federación de Rusia. En el año 2017 recibió el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2022 recibió el certificado de honor del presidente de la Federación de Rusia. En el 2023 recibió la insignia de mentor honorario del Ministerio de Ciencia y Educación de la Federación de Rusia. Del año 2018 al 2021, la doctora Galina Elshova fue miembro del Consejo Presidencial para la Ciencia y la Educación, actualmente miembro del Grupo de Cooperación Internacional. En el año 2023 presentó al mundo uno de los descubrimientos arqueoastronómicos más relevantes de nuestra era, el mapa astronómico exacto más antiguo del mundo, ubicado en el sitio La Casa de las Golondrinas, en San Miguel Dueñas, Zacatepeques, Guatemala. Y sin otra información para comunicar, los dejo con la doctora Galina Elshova a partir de este momento. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que un poco diferente a lo que era en la reunión anterior de las golondrinas, pero también es un tema muy importante, sobre todo porque este año festejamos 500 años de nacimiento de Diego de Landa. Así, una persona que todos conocen el nombre, no es científico quien no lo cite. Hasta he oído ponencias de los mayas que cuenten el calendario que le legó su abuelito
y cuentan el texto de Diego de Landa y no mencionan a Landa. Entonces, sí, ya es el tiempo de verdad de poner los puntos sobre todas las letras que existan y ver qué es lo que había hecho Landa, para qué fue creada la leyenda negra, para echarle a Landa a todos los muertos de la conquista. Y bueno, y entonces así vamos a hablar un poco de la biografía y bueno, de los logros de Diego de Landa, porque la biografía está en el libro y ahí sí hay un montón de detalles que ni yo me recuerdo. Entonces sí, mejor que ustedes lean el libro, porque sí, ahí están todos los nombres sacados de los archivos, porque el libro está escrito a base de los archivos y textos originales de aquella época, de los pleitos judiciales que llevaba Diego de Landa, de las cartas que intercambiaban, o sea, ahí no hay fantasías. Bueno, ahora un poco hablando de por qué hice ese libro. Es también interesante porque mi profesor, Yuri Knorozov, quien había descifrado la escritura maya, siempre me había dicho: yo soy fiel alumno de Diego de Landa. Diego de Landa es mi profesor. Y a mí me parecía tan extraño eso, porque en realidad, si vemos lo que se publicaba en aquel tiempo, e incluso en Rusia, era que sí, la leyenda negra, el Diego de Landa, malvado, franciscano, que había quemado los libros, que había exterminado la cultura maya. Y Knorozov igual tuvo que poner en su tesis también de las cosas así, de lo que hacían los religiosos, y Landa participando, y sin embargo él decía no. Era una persona, un científico nato, que de verdad hizo el aporte más grande que existe hasta ahora en los estudios mayas, porque no hay otro trabajo más exacto y más completo sobre lo que era la vida maya. Y si lo citamos hay que reconocerlo. Entonces, así me pareció tan extraña eso lo que él decía, que yo me metí un poco a la biografía de Diego de Landa y me fascinó. Me fascinó porque totalmente viene contra toda esa leyenda negra. Y yo considero que ya pasamos unos 500 añitos nomás, tenemos sí que reconocer por lo menos lo que fue hecho. Y empecé a escribir el libro todavía siendo la Unión Soviética en los años 90. Pues yo ni idea tenía ni del ambiente de la iglesia romana, ni había viajado todavía a Yucatán. Entonces era complicado, entonces tuve que trabajar mucho por lo menos para reconstruir para mí todo ese ambiente, y viajé a España para ver todos los sitios de Diego de Landa para entender de qué estoy hablando. Entonces ya es conocido que Diego de Landa nació el 12 de noviembre de 1524 en la familia de Landa y Calderón, en Cifuentes, una ciudad chiquita, así en esa parte de Guadalajara de España, así seca, vacía, y sí, no era el primer hijo, sino a saber cuál, y por eso que ya le tocaba, como quien dice, dedicarse a ser religioso. Me encontré con gente en España también que sí en algo me apoyaron, pero nadie tenía mayor idea sobre tampoco lo que es la vida en España de Diego de Landa. Entonces, esa es ahora la ciudad, que sí es bonita. Entonces, pero es interesante que Landa nació y estudió en Toledo al periodo cuando era la idea de ese universo cristiano. O sea, España se creía gran país que podía conquistar el mundo. Ya había conquistado, estaba por conquistar, después conquistando así el continente americano.
ya querían tener toda Europa bajo su mando, y entonces ahí sí fue creado el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, donde en realidad se inauguró justo el año del descubrimiento de Américas. Entonces, y allá el concepto era el mismo, así, de misioneros y de, pues, conquistar o qué sé yo, y llevar el cristianismo a todo el mundo, a los salvajes. Porque Europa siempre quedaba en ese concepto, que es un paraíso y los demás son salvajes a quienes se puede aceptar o no se puede aceptar. Lo mismo lo vemos ahora también, porque los rusos son los salvajes a quienes no se puede aceptar en Europa. Y eso lo declararon y cerraron los vuelos. Entonces no ha cambiado nada. Y entonces eso ya me dio más alegría de ver así, decir la verdad de Diego de Landa, porque estamos siempre repitiendo lo mismo, parándonos en el mismo asadón histórico. Entonces Diego de Landa tuvo allá así una compañía muy buena, porque de verdad los jóvenes, con esa inquietud, con los intereses de viajar, de descubrir ellos mismos otros mundos y de llevar la fe cristiana, que para ellos eso no era solo la palabra. Entonces él, terminando allá sus estudios, bueno, primero ingresó de novicio, es un año, porque San Francisco había ya visto a esos hermanos inútiles y puso que hay que tener un año de prueba para que de verdad creer si sirve para trabajar o es simplemente un haragán que no quiere hacer nada. Landa pasó todo su tiempo así, y entonces se hicieron así, ya empezaron a hacerse los primeros grupos chiquitos para llegar a diferentes regiones de Nuevo Mundo. Y el libro que yo hice, lo hice de una forma de dos cuentos paralelos, porque un cuento es la biografía de Landa, o sea, de España, cómo va, cómo llega, pero al mismo tiempo sucede la historia de Yucatán de este tiempo, las relaciones que existen entre los grupos indígenas en Yucatán, o sea, es el momento de cuando se cruzan las dos culturas y de dónde surgen entonces los problemas. Franciscanos llegaron a Yucatán, pero allá sí siempre era muy complicado, como que la península estaba un poco alejada, obispo nunca aparecía, hubo como 2 o 3 intentos de mandar obispos, en el último intento el obispo se murió antes de llegar, entonces la misión quedaba así como quiera. Ellos trabajaban y, claro, me imagino con todo el entusiasmo, aprendían la lengua maya, trabajaban con los indígenas, construían monasterios, y entonces la diócesis esa de Yucatán estaba entre Guatemala y peleando. México quería que entrara a la diócesis de México, porque así eran los tiempos. Entonces ahí viene el problema, que como que el principal de la misión franciscana en Yucatán se tomaba cargo de todo, o sea, esperar que alguien viniera a resolver problemas, ayudar, era muy complicado. Y entonces esa era la situación interna en Yucatán. Pero por otro lado hay que ver que estaba en ese tiempo el clan Montejo, que el Montejo papá que vino, que tuvo un montón de hijos legales, otro montón de ilegales, entre todos generosamente repartía lo que se podía repartir, y sí era un sistema realmente de robo descarado, y los franciscanos les cayeron como una bomba, porque sí paraban todo ese proceso de robar a los indígenas, robar a la corona española, y entonces hacer su vida agradable en esta tierra. Y entonces así que se hace la situación, y en Yucatán en este tiempo están 3 grupos dominantes. Están los Cocomes, los Tutulxiu y los Cheles.
Y ahí entre ellos llevaban unas guerras también muy fuertes, porque sobre todo que un grupo controlaba la salida al sal, los cheles de Izamal, porque ahí están esos inmensos espacios de sal que alimentaba a todos, y por sal sí, en todas partes del mundo siempre ha habido guerras, y también entre los mayas, y ellos no dejaban pasar a la sal. Entonces ahí se hacían unas guerras, peleas, y sí se hacían muchos ritos tradicionales también, porque unos intentaban pedir a los dioses, antepasados divinos que les ayuden, otros hacían trampas, engañaban, por ejemplo la famosa historia cuando dejan de entrar al grupo y después en la noche matan a todos. Así, y eso era normal. Entonces tampoco ni unos ni otros eran ángeles en ese momento, también hay que entenderlo. Entonces allá, igual como por ejemplo Cocón, que juntó 60.000 hombres, dicen que conquistó Quijó, que bueno, era Mérida, pero perdió porque sí, ya no tenían armas de fuego los indígenas, y pues no había solución. Ya el camino de historia va sin dar piedad así a nadie. Y entonces sí, Mérida se volvió capital. Y en eso, en 48, con 23 años creo que de edad, Diego de Landa Fray Diego llega a Yucatán. Bueno, joven, claro, es joven, todos los jóvenes que se atreven a meterse a hacer esas aventuras, por supuesto, y entonces allá llega, y hay muchos cuentos, eso sí, en la historia eclesiástica se cuenta cómo los recibían descalzos, venían con cantos. Eso sí, es un encanto solo ver todas esas historias, y uno se imagina con el calor de Yucatán, así con las plantas que hay, andar descalzo. Y después en otras historias cuentan que el padre salió para llegar de un pueblo al otro y 4 veces tuvo que cambiar su ropa porque con las ramas y las plantas se le rompía todo. Así, bueno, no sé, andaban sin machete o quién sabe cómo. Entonces, sí, todo era muy pintoresco. Se hizo la primera misión y en 49 se hizo el primer capítulo. Ahí sí no había mucho que discutir, pero había que definir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aprender la lengua maya e enseñarla. Eso era así lo importante. Construcción de monasterios. Bueno, ustedes saben mejor que yo que los monasterios eran como fortalezas, así también para cualquier situación que sucedía. Educación a los jóvenes hijos de la nobleza maya. Eso sí era importante, es lo que se podría llamar las élites falsas que estaban creando. O sea, agarraban a los mayas, a los jóvenes herederos de sangre real maya, y sí, ya los educaban como europeos. Y entonces sí, ya eran las élites falsas para los mayas, porque ya servían para otro dueño. Y eso era una de las tareas de prioridades. Entonces, otro, escribir informes a España. Ahí sí tengo el error, ya vi. Entonces, y los informes no era, como decir, el gran deseo, pero todos sabemos que trabajamos, que al final del año nos están presionando, por favor, el informe. Igual de España cada rato mandaban, por favor, el informe de cómo se puede vivir en estas tierras, así, del mundo. Escriben, así como es la tierra, plantas, todo lo que hay, animales. Por favor, el informe del clima, escriben. Entonces, y claro que ponían a escribir a los que por lo menos sabían escribir, tenían algo en la cabeza. Entonces, sí, los franciscanos igual estaban así condenados a escribir los informes. Y Landa, como al parecer que por su ser de verdad era como un científico, así, a mí a veces Landa, así, yo pensaba que Landa debía que ser algo como Knorozov, porque para él no existía el mundo y era muy minucioso en todo, no perdía un solo detalle, y no es por obligación, sino porque así era. Y yo creo que Knorozov se identificaba también así con su alma, con Landa, que igual estaban trabajando
de esa misma forma por el interés a lo que estaban haciendo. Y Landa sí hacía tomaba todas esas notas, así de una forma muy detallada. Entonces, otro era evitar que los indios no los maten o no los quemen. Hay un montón de historias así que aparecen de milagros, que viene un niñito y dice: padre, ¿qué es mejor, vivir o morir? El padre no entiende qué quiere el niño, entonces empiezan todas esas reflexiones. Al fin resulta que una noche ya vienen y ponen a la iglesia así las llamas y los indígenas queman la iglesia, pero por milagro los padres se salvan. Entonces, esas historias es una maravilla, porque ahí están los dos mundos, así como de verdad fantásticos, uno de los indígenas, otro de los cristianos, y los dos están en todo ese mundo mitológico de fantasías. Pero una tarea importante era proteger las comunidades indígenas contra los abusos de los españoles. Eso sí era serio, porque los españoles primero vinieron y pensaron que eso aquí son animalitos esclavos y los usamos como se nos da la gana. Y sí, por ejemplo, en África, los habitantes africanos no se consideraban personas oficialmente, eran animales. Por eso se podía explotarlos, se podía tenerlos como animales. Y entonces se tuvo que conseguir la bula del Papa que decía que los habitantes de Américas, de Nuevas Tierras, son personas, o sea, tienen alma y por eso pueden ser cristianizados. Eso quería decir que ya no se podía hacer lo que se daba la gana, o sea, no se podía destruir las comunidades, no se podía llevar a cualquier indígena para sus trabajos, y los únicos que vigilaban eso eran los franciscanos en Yucatán. Otros, claro, para los españoles eso era para violar siempre ese reglamento, y para los franciscanos era revelar ese reglamento. Yo ya no digo de cosas que tenían los españoles, se conseguían todo el tiempo amantes entre las indígenas y toda esa porquería de vida que solían llevar. Entonces, también la guerra era contra los robos de la administración española, porque ya era evidente, sobre todo en Yucatán, que ahí sí no hay control y todo lo que se recoge de riquezas, todo se roba. Así, a España llega muy poco. Entonces sí, también era la responsabilidad de los franciscanos controlar que eso no suceda. Bueno, y también un objetivo de transformar por fin Yucatán en una diócesis con obispo, y sí, entrar a la diócesis de Guatemala en aquel entonces para tener la protección, porque la relación siempre estaba entre Yucatán y Guatemala. Bueno, entonces ponen a Diego, eso el año 49, su jovencito, lo ponen ya de encargado de la construcción del monasterio de Izamal. Él ya estaba sí, construyendo, pero él ya se vuelve así el principal, digamos, en esta tierra. Y Fray Diego llega allá con un amigo suyo. Así, bueno, tiene dos informadores desde el inicio. Uno es Gaspar Antonio Chi, su primer informador, y Landa empieza a predicar. Bueno, es un tema eterno, como él predica, y se cuentan los detalles y cómo reaccionan los indígenas. Es una maravilla de cuentos. Y en eso renuncia el Montejo Padre. Y entonces así y llega el oidor de México, porque los franciscanos sí exigieron que haya control. Y ahí ya empiezan los conflictos duros entre la administración española y los franciscanos. De custodio de la misión queda Fray Villalpando, y al parecer es una persona fantástica. Él escribió un manual maya con el cual en unas semanas uno podía aprender la lengua maya, y todos los primeros misioneros aprendían la lengua maya con el manual de Fray Villalpando. Desgraciadamente no pude encontrar pues nada de ese manual, ni ejemplar, ni huella, nada.
Y entonces Landa sí reemplaza en Izamal al Fray Bienvenida, entonces que es quien se va a España. Bueno, entonces una cosa que aparece, un capítulo en el libro que se llama La historia eclesiástica del Nuevo Mundo, ahí dice que lo difícil es explicar a los indios que los españoles también son cristianos, porque los españoles así violaban todos los reglamentos cristianos y eso era evidente, se daban cuenta todos. Entonces me imagino predicando y tratando de transformar a los indígenas en cristianos. Ellos lo primero que decían: disculpe, ¿por qué los españoles se acuestan con todas las mujeres? ¿Por qué los españoles roban? ¿Por qué los españoles matan? Entonces sí, era un drama de aquel tiempo. El monasterio de Izamal es grande, eso sí, Landa ahí trabajó bastante, porque además Izamal era una ciudad muy interesante, estaba sobre las ruinas antiguas, y encima, bueno, es una tradición en todas partes del mundo, y sí, allá encima se construyó el enorme monasterio, que sí que hay también muchos documentos de, bueno, cómo se trabajaba de construcción. Eso como que no muy interesante, yo creo que solo para Madre Mesa eso podría ser interesante. Sí, entonces ahí está, bueno, es el altar desde allá, pero me equivoqué, pero no importa. Ahí está el monasterio, y Fray de Landa, además de la construcción, entonces él defiende a los indígenas, porque ya tiene su grupito, ya tiene sus alumnos, ya tiene sus aliados, entonces, y los pleitos judiciales interminables. Es una cosa así que abundan los documentos sobre esos pleitos. Y ahí él ya empieza a hacer las notas sobre la historia y cultura maya. Como Knorozov había dicho en su tiempo, que desde que llega por los datos calendáricos, se entiende que Landa empezó a trabajar el primer año que vino a Yucatán. Incluso sin pedirle informes. Y también lo que él trae, 2 figuras de la Virgen de Guatemala, de madera. Sí, y una está allá en el monasterio, entonces ahí es en la parte de atrás donde la guardan, así regresa, así para de noche, no sé, la guardan, y así para el día o las misas sale la Virgen, así son muy apreciadas las figuras así de madera de los santos de Guatemala, y Landa trae 2 vírgenes. Bueno, ahora venimos a esa parte divertida. Los informadores de Diego de Landa. Uno era Don Juan Cafón o Nachicocó, Jalachuenik de Sotuta, o sea, jefe, y ese fue el que organizó ese asesinato en Oxmal, lo que yo dije, que cuando llamó, así como que hermanitos vengan, y mató a todos así, en 1536, y entonces ya después todos cuentan que él hasta la muerte practicaba los cultos paganos. Sí, seguían, como todos allá seguían, así con sus cultos. Entonces hasta la muerte ahí vamos a llegar. Justo la que provoca toda la culminación del conflicto fue que se muere don Juan Cocó, y antes él hace sacrificio humano para curarse a él, y usa todas las cosas así paganas que se llamaban, o sea, mayas tradicionales, para curarse. Y el otro era Gaspar Antonio Chi. Ese era nieto de Jalachuinik de Maní, o sea, Landa tomaba de informadores a 2 representantes de 2 clanes enemigos a muerte. Y entonces cuando lo que ellos contaban coincidía, Landa metía esa información en su texto, porque si no, engañaban tranquilamente. Entonces él era así muy, bueno, él era un antropólogo, así verdadero. Y entonces por eso tenían siempre así 2 informaciones que no podían quedar como que puestas de acuerdo. Y sí, porque vemos que Landa describe los sacrificios humanos, describe muchos cultos
que cómo es posible que un monje, que él acepta eso. Y Landa sí lo acepta y lo describe exactamente, sin meterse en dar comentarios o nada, sino fríamente lo que era. Sí, y hasta cuando se comían los sacrificados, todo Landa describe. Entonces, para poner esas cosas, él sí tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo. Entonces, Gaspar Antonio Chi sí era una persona diferente. Eso ya era de esas élites nuevas, así indígenas, y él ya hay por lo menos testimonio de 2 libros que él había escrito sobre pues, las cosas de Yucatán. Era culto, traducía todo, era gran traductor y de las obras así, de textos indígenas y de los textos españoles para indígenas. O sea, y sí, de él en Archivo de las Indias, ahí quedan huellas de sus trabajos. Entonces, sí, el trabajo era muy interesante. Entonces, Landa, juntando todo, hace esa su relación de las cosas de Yucatán, que termina ya en España, eso llegamos, pero lo que es interesante, miren cómo él tiene. De primero a cuarto capítulo es la descripción geográfica exacta, así. Después del quinto al 10, la historia de Yucatán. Igual, imagínense, toda la historia, pero sí verificando los hechos. No cualquier cuento que él pone allá, sin tener documentos escritos, por supuesto, sobre la historia precolombina. Entonces, capítulos de 11 a 16, conquista de Yucatán, también con toda la claridad absoluta de lo que hacían así y unos y otros y qué es lo que sucedía en esos tiempos dramáticos. Después, claro, capítulos dedicados al trabajo de la misión franciscana. Pues allá siempre es eso, que querían tener obispo, querían ser diócesis y que como que quedaron lejos, no interesaba mucho mandar a nadie allá o no querían allá, todos preferían estar en la Ciudad de México, que es más cómoda. Entonces ahí sí todos los problemas de la misión franciscana. Después viene la descripción etnográfica de los mayas. Eso es fantástico, porque sin eso, mire, no hubiera existido estudios mayas así como los tenemos nosotros ahora, porque todo se basa en lo que dice Diego de Landa. Lo demás, eso ya son cosas así, más tardías, complementarias, pero él relata lo básico. Así, de la vida, de casamientos, de educación de los hijos, de bautizos, de todo. Y repito, que no le importaba que eso no coincidía, digamos, con la fe cristiana. Lo que le importaba que sea exacto. Entonces, después ya viene el calendario, lo que ya se volvió más famoso y más claro, así y más exacto. Él explica los principios del calendario y por eso cuando en el siglo XIX se rescata la obra de Diego de Landa, lo primero que empieza a funcionar en el mundo de investigadores es el calendario maya y todos así siguen en eso. Hasta ahora, por ejemplo, se puede encontrar, están descifrados 60% de la escritura, porque el 70% es la fecha maya y 30% es el texto que no entienden, pero el calendario sí todos así más o menos entienden. Después viene el sistema de escritura. Eso ya tengo ahí apartado porque sí es lo más interesante, los dramáticos, el error que allá fue cometido, que sí alejó el desciframiento de la escritura para algo de tiempo. Después él describe plantas, animales, topografía, todo lo que existe, pero se mira que sí fue un pedido así de informe desde España. Resultados de la conquista, eso sí ya está escrito en España porque él reflexiona sobre todo, porque él le importa cómo es así que lleva la fe cristiana
Y ahí sí da los resultados de la conquista, con sus penas, sus reflexiones, todo lo que ya pues, hace un religioso. Entonces, 1556 en realidad es una fecha cuando empieza una guerra contra los franciscanos de la administración española. Así ya, definitivamente, todo el clan Montejo, ese me encanta, que el clan Montejo, mira, hay Avenida Montejo, hay todo de Montejo en Yucatán, hay casi un santo, así, y ese que decía robos, masacre, y sin embargo sí siguen todos, hay Montejo, así, y Landa es malvado. Entonces, allá abdica del trono el emperador Carlos V, entonces, y ahí hay bueno, ¿cómo dicen los guatemaltecos? Los mexicanos. Piche Hernández de Valladolid, que sí se hacía el dineral desastres en las comunidades mayas y contra él siempre era la presión de los franciscanos. Porque empezó abiertamente a esclavizar a los indígenas, tenerlos como animales. Y Landa condena públicamente su comportamiento, que todos así ya oyeron, ya saben, ya no se puede, y lo acusa de inmoral. Entonces Hernández lleva la queja a Guatemala calumniando contra franciscanos, que pegan a los indígenas, maltratan, que como hacen, daban tributos de los indígenas, que no sé, que rompen los matrimonios, o sea, todo una calumnia, o sea, es como ahora que los rusos son los malos del espectáculo, hacen todo, así casi comen a los niños. Entonces igual era eso, así que los franciscanos eran los malos de la película, ellos destruyen a los indios, y el Hernández así bajo por la protección de los Montejo, ahí sí es un santo. Entonces Landa cumple apenas 32 años en todos esos líos, y ahí se hace el segundo capítulo porque sí se necesita ver qué es lo que está pasando, y sobre todo es el problema que hacer con Hernández, porque los pleitos ya se vuelven cada día más grandes, y entonces y por fin sale una disposición que sí, Hernández es mentiroso y él debe refutar y negar en idioma maya todo lo que dijo en contra de la fe. O sea, debe mostrar arrepentimiento público en la forma prescrita para tales casos, imagínense. Así, Hernández debe pagar una multa de 400 pesos y reembolsar los costos judiciales. Hernández debe salir de Yucatán por un periodo de 5 años. O sea, sí, ya fue como que ganancia de los franciscanos. Pero imagínense cómo se puso Hernández y compañía. Y por supuesto siguen los pleitos, las cartas, las mentiras, los juicios sobre los juicios. Y allá en esa situación sí los franciscanos se sienten ya que necesitan un representante más fuerte, así, alguien quien puede resolver los problemas, así, un rango religioso más alto, no solo como pues solo jefe de la misión. Eso es muy bajo, digamos, para eso. Y entonces ahí siguen documentos pidiendo por fin que manden al obispo y que se haga así con todos los derechos y las facultades. Landa como custodio entonces va a Guatemala para seguir con estos líos, de ahí él lleva a la Virgen allá en ese momento. Entonces allá empiezan así los casos, van para un lado, para el otro lado, se sacan los documentos que aprueban lo que hacen los franciscanos, otra vez Hernández trata de voltear todo, o sea, es un tema interminable. Don Diego Quijada, que es
franciscano de tercer orden, o sea que sí, y él empieza, primero él llega como que muy en contra de Landa, porque ella viene con toda esa calumnia hecha, pero poco a poco empieza a entender, estando allá entiende la situación que está pasando, y él sí va a agarrar un papel importante en las historias de Yucatán. Bueno, entonces ahí surge otro personaje, en 1560, tal negociante Leguízamo. Es curioso que él se vuelve como decir ese cardenal gris o una persona que realmente maneja todo, el poder político, todo maneja en Yucatán con su dinero. Pero ahora en Yucatán no hay un solo apellido Leguízamo. Nadie conoce ese apellido. O sea, robó y se fue a España. Y ahora los españoles dicen, es que ustedes allá están viviendo en México, en Guatemala, es ustedes tienen problema de responsabilidad por los indígenas. Y nosotros aquí en España, en el paraíso, somos santos. Así como Leguízamo, que es un desgraciado de la primera. Y entonces, sí, claro, mire, ¿dónde están? ¿Quién se llevaba las piezas arqueológicas? ¿Quién se llevó por fin los códices que se salvaron? Pues los que están en España, no los que están aquí, pues por supuesto, es obvio. Entonces, allá empieza el drama, el siguiente etapa del drama, es muy fuerte contra Landa, ya viene, porque el Leguízamo organiza todo ese, ¿cómo ahora se llama eso? La prensa, es decir, todo eso, sí, la opinión pública la están formando contra Landa porque él apoya a los herejes, a los malditos indígenas, que le está haciendo casi brujerías, y ya ahí surge la leyenda negra, ya agarra su forma, y ahí llega don Diego Quijada, justo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es importante entender eso, claro. Don Jocón, él sí usa las prácticas indígenas. Los indígenas era un tema que sí escribe Landa. Los indígenas, cuando vieron la explicación cristiana de cómo envían a Jesús, ellos entendieron perfectamente de qué se trata. Se va con los dioses el mensajero que con su sangre lleva el mensaje de los indígenas. Ellos hacían las mismas prácticas. Esos sacrificios, Landa describe, ellos existieron desde tiempos clásicos, posclásicos, cuando al sangrar se liberaba la sangre, el humito era el alma que se iba con los dioses. Los mayas recurrían a esa práctica en casos excepcionales, de guerras, de epidemias, o sea, no era eso como toltecas, ahí 100 cada día y es poco. No. Entonces, cuando vino el conocimiento de la historia de Jesús, para los indígenas, pues todo estaba en su lugar. Así, el hijo que sí tiene relación divina, él se le sale la sangre y él se va con los dioses a llevar el mensaje. O sea, Jesús para ellos estaba bien ubicado. Y por ejemplo, los indígenas que invitaban a hacer esculturas cristianas en México, eso se conoce bien. Bueno, creo que en Guatemala también, lo que hacían, por ejemplo, el preferido era San Andrés, pero cuando hacían a Jesús, lo hacían bañado de sangre, porque eso era lo principal, que salía la sangre. Cuando los monjes se dieron cuenta de que ya es cosa sincrética, ya prohibieron usar a los escultores indígenas. Y entonces los indígenas seguían practicando estos cultos. Y don Juan Jocón hizo lo mismo. Así, hizo ese envío del mensajero por relación de sangre a los dioses o antepasados divinos, así como él consideraba.
Los franciscanos sabían perfectamente bien eso, pero también sabían, si ellos hacen un escándalo, ahí hay que eliminar a todos, porque el trabajo de cambiar una religión por otra no es por un día. Ahí sí que se necesitan mucho tiempo para que se forme una forma sincrética del culto, para que se vuelvan poco a poco cristianos. Entonces ellos simplemente no salían al público, no sacaban al público todos esos problemas, pero ellos sí lo sabían muy bien. Y eso aprovecharon la compañía de Leguízamo y todos esos así, ladrones de Mérida. Entonces aparece de repente un niño que dicen que tiene estigmas. Un niño recién nacido nació con estigmas. Lo llevan al monasterio de Maní y fue hecho en una cueva que está cerca. Y ahí debajo del monasterio hay una cueva incluso. Y el principal del monasterio mira al niño, lo llevan y ahí mismo vienen como cuervos, así como Sopes, Leguízamo, todos los Hernández, toda esa mugre que estaba peleando contra los franciscanos para observar. Entonces abren el petate, ahí está el niño y pues sí, el niño no es recién nacido, no es ni siquiera recién muerto. Estigmas sí tienen procedencia, así, ¿cómo decir? Especial. Y entonces eso escriben a Landa y Landa trata de dejarlo pasar, que no se haga la bulla, porque no tenía sentido. Pero sin embargo están presionando, porque la compañía está viendo, si Landa deja a los indígenas sin tocar, lo acusan de que él mismo está practicando ritos de los herejes. Si Landa hace algo, lo acusan de algo más. Entonces ahí están todos, están reunidos en Maní esperando las reacciones. Entonces Landa dice ¿cómo se llama? El prior del monasterio de Maní, le dice, el abad del monasterio de Maní, le dice que empiece la investigación. Bueno, es la terrible palabra inquisición que aparece. Inquisición quiere decir investigación, en realidad. Entonces empieza la investigación, ¿qué pasó? Y aquel empieza a buscar a los culpables, empieza a interrogarlos, usando así prácticas, así colgando de brazos, echando cera. Entonces empieza así, claro, el escándalo que está torturando a los indígenas. Y Landa, cuando llega, él llega a parar, digamos, las cosas más feas, así más duras, que ya no haya esas torturas. Pero la investigación sí sigue, él no puede dejarlo así pasar, porque ya entiende que él está presionado de todos los lados. Empiezan los interrogatorios, es una diversión, ellos sí están, los documentos están conservados y yo ahí los pongo. Empiezan a preguntar, las preguntas son formales, ellos contestan algo, después así les dicen, para probar que son cristianos, contar rezos. Ellos, los mayas, ni entienden de qué quiere decir eso, pero aprenden algo parecido al rezo de Ave María, así todo lo más así, el Padre Nuestro. Bueno, entonces allá pasa el tiempo, llega todavía, ahí va la dinámica del proceso, llega también Diego Quijada, y ahí ya aparece otro personaje. Por fin mandan al obispo Toral de México. Ese, claro, ya quiere venir como el rey, se queda en Campeche y se asoma a Yucatán. Está en Campeche y Leguízamo le está mandando mensajes cada día qué es lo que está pasando. Y todavía a Landa, así, habían, ¿cómo eso se llama? Así, prohibido, descomulgado. Sí, Landa y su otro monje habían descomulgado sin ningún derecho a eso en la Catedral de Mérida. O sea, todo va así punto por punto. Landa entrega la carta a Quijada pidiendo apoyo y oficialmente
Quijada encarga a Landa seguir la investigación o dirigir la investigación. O sea, porque allá entra el conflicto. No está el obispo, pero el custodio de la misión es Landa y por obligación él tiene que hacerlo. Entonces ahí sigue la investigación y cuando termine, pues lo sueltan a la casa cuando así pasa el castigo y paga la multa y ya puede ir a la casa tranquilamente. Entonces, pero otro, además de, digamos, de eso, y también así miraban, el que tenía dinero le pedían más dinero ¿cómo decir?, de castigo, el que era pobre pues ni le pedían. Pero ya eran cosas así como bastante normales, porque los castigos eran de ponerse, bueno, San Benito, cortaban el pelo, tenían que andar alrededor de la iglesia cantando cantos así de pecado, tenían que servir unos años, hasta 5 años en la iglesia, o sea, pues nada fatal. También así condenaban a azotes. Pero si ustedes, se acuerdan históricamente, si leyeron, a los azotes condenaban a los niños en las escuelas en esta época. Era la cosa más común de lo que existía. Entonces, así no era ninguna cosa de fuera de, digamos, de común de lo que había. Los autos de fe, cuando se hace, los indígenas llevan, y eso sí está reflejado, y hacen figuras especialmente nuevas para echarlas al fuego. O sea, los indígenas llevan a las figuras verdaderas, las guardan en sus casas. Las figuras nuevas, especialmente para la fiesta, las traen y las echan al fuego. Landa dice, quemamos unos libros que les dolió mucho. Pero si ven la historia eclesiástica, en todo el tiempo ese de la colonia de los primeros siglos fueron quemados 37 manuscritos, no más. Y había en cada pueblo había varios. Entonces, también era dramático que quemaban los huesos de aquellos indígenas que se sabía que antes de morir ellos habían caído en apostasia, o sea, practicaban los cultos. O sea, las cosas eran bastante, digamos, normales, eso se puede llamar, pero para la Edad Media no era nada fuera de lo común. Y claro, se hizo ese famoso auto de fe que ya se volvió escándalo. Por supuesto que aprovechó la compañía Leguízamo y Toral y todos aprovecharon eso para acusar a Landa de crueldades increíbles, de no sé qué, porque si no lo hace, lo acusan de estar con los herejes. Miren, eso es auto de fe en España, en el mismo tiempo. Quemando personas vivas. Ese es auto de fe en Maní, echando figuras recién hechas al fuego, echando huesos de los muertos ya que cayeron a apostasia al fuego, ni un solo vivo, porque existía una ley, eso sí se hizo, que quemar o matar así en esas historias, así se podía solo a los ya cristianos formados. Por ejemplo, si el español hubiera hecho algo, sí lo queman, pero a los cristianos nuevos era prohibido aplicar pena de muerte. Entonces Landa simplemente hizo todo ese espectáculo increíble y pues sí, ya saltó la leyenda negra. Llega el Toral de vencedor, ya así con manos limpias, él solo esperó allá en Campeche que pasara todo sin querer intervenir, porque él también muy bien entendía y quería destituir a Landa, porque Landa tenía mucho respeto en Yucatán. Entonces él aparece y ya la alianza con la administración ya está hecha. Y pobre Diego Quijada, entonces
que protegía a Landa, él lo meten preso y él se muere en la cárcel. Landa logra escapar de Yucatán y se queda un año en una isla allá en el hospital y hasta después ya llega a España. Y sí, eso también está en los documentos, que Toral, ya que pasaron los años, ya que él recibió la diócesis así limpia de los nefastos, él se arrodilló ante los hermanos para pedirles perdón de las acusaciones injustas contra Landa. Entonces es toda una cosa así de la leyenda negra. Landa está 10 años en España, en el monasterio más riguroso, trabaja en su obra, en sus notas, más bien decir, y pasa el juicio del rey, juicio de los franciscanos, y con todos los puntos queda absuelto, totalmente. O sea, ahí sí que eran puras calumnias las que le echaban, porque en aquel tiempo fácil era así seguir acusando o haciendo cualquier cosa. Y entonces lo nombran de obispo, se muere el Toral, y en 1579 Landa, eso ya muere, en el 73 él regresa como obispo. Ya ve que ninguno de los monjes de la misión sabe lengua maya, ya todos los buenos ya los habían sacado, entonces así él empieza como que a reconstruir todo lo que ya estaba hecho. Pero ya la salud sí ya la tenía, sí, al parecer arruinada, y entonces él muere en 1579. Y hay muchos relatos así de las visiones, de los mitos, así como va uno y ahí encuentra una sombra, la sombra le cuenta que se murió Landa. Y contra Landa sí, en su vida hubo varios intentos de matarlo, eso sí también está en las crónicas. Entonces sí, él se muere, y sí, felices todos usan la leyenda negra, porque ahí salen todos de blanco. Los españoles, por supuesto, la administración de ladrones, felices de la vida, Landa es el malvado, y lo más feo que eso se repite, y hasta ahora, porque a todos queda muy bonito siempre tener a uno que es malo, y yo soy tan bueno, así yo entiendo todo. Sí, entonces, pero a Landa pasa un tiempo, lo llevan, así sus restos llevan a España, entierran en su ciudad, en Cifuentes, en la capilla de la familia, y todavía en 1937, durante la Guerra Civil, abren su tumba ya que es obispo, para robar algo. No encontraron nada, solo destrozaron la tumba y cayó solo la losa allá. Entonces sí, en realidad es triste su historia. Bueno, quedaron 3 códices. Miren, el clima ustedes saben mejor que yo, húmedo, caliente. Si ustedes dejan un libro afuera, en 2 días ya no lo encuentran, se pudre y lo comen los animales. Los mismos mayas rehacían cada año sus libros, porque no se puede. Entonces los libros, sí sabemos que había un montón de libros, porque arqueológicamente encontramos estas piedras para hacer las hojas de papel, por montones. Entonces, sí, no se guardaron los libros por el tiempo, por animales. Uno de mis alumnos, así que todavía era joven, me acuerdo, que llevó su carnet de notas en su primer trabajo de campo, lo dejó sobre la mesa, en la noche vino, y que si lo comieron no sé qué animales, así todo así. Eso pasa con el material así biológico prácticamente. Entonces sí, 3 códices robados se salvaron porque estaban en las bibliotecas europeas, ya con clima, con las condiciones más apropiadas. Landa conocía perfectamente bien de los libros.
Él ahí escribe, que le explicaban lo que decían los libros, o sea, no era para él ninguna cosa para ponerse a quemar los libros, que si le dolían los dedos de no quemarlos, mentira. Él sabía muy bien, apreciaba muy bien, entonces así los 3 códices que quedaron, ya ustedes saben, el de Dresde, que está allá así en Alemania, el de París, que ya una vez roban, otra vez lo tiran a la basura, pero se salvó, así, y el de Madrid es en 2 pedazos. Sí, son los libros que quedaron, que Landa conocía, los textos, había muchas imágenes que sí demostraban los libros, que había la escritura, y a Landa sí le interesaba mucho ver qué es la escritura maya. Y él dejó los apuntes sobre la escritura, pero él sí no entendía, bueno, no era lingüista, no entendía lo que es escritura silábica, porque en aquel tiempo nadie sabía que eso existe. Entonces, y él entonces sí apuntó, tratando de apuntar que una letra maya corresponda a un sonido o una letra más bien española. Entonces allá se hicieron así como se podía hacer cuando organizar el alfabeto, que aquel está en el manuscrito de Landa. Ahí aparece que el primero empezó a dictar la letra A. El escriba que hacía empezó a escribir ac, ach, a, o sea, todo lo que él sabía, las sílabas que empiezan con letra A. Landa dijo, no, por favor, eso ya como que es un exceso, no entendió. Después ya venía B, aquel B también es exceso. Entonces C, K, H, entonces L, M, N, o sea, todo el alfabeto español, así que dictaba Landa. Entonces, el momento más dramático es el error, en que no se entendió el escribano Maya y Diego de Landa. Entonces, ahí fue que pues Landa dictaba así como se pronuncia el nombre de la letra española, H, L, M, y el indígena, sí, L, son 2 sílabas, entonces hay que decir confirmando que así se lee la segunda vocal. O sea, es todo, bueno, ya que eso entendió el editor Martínez Hernández del Diccionario en México en el año 1926, que lo entendió Yuri Knorozov en Rusia. Es evidente, para nosotros más, así ya que nos explicaron. Pero sí dejó todo el alfabeto y sí se entendía que es el alfabeto silábico, así, pero sí se desconocía a profundidad. Entonces ahí está, por ejemplo, L, y ahí sí todavía para confirmar pone L, H, sí, cuando dicen H, entonces pone A, H, así para se diga H-A, así como dicta. Entonces después ya parece que los dos entendieron que algo no va bien, entonces el indígena escribió Ma-in-a-ti, yo no quiero, ya no quiero, así ya estaba harto de tratar de entender qué quieren de él. Entonces y sí, eso sí ya dio como clave para descifrar la escritura maya. Lo que dejó Landa, el desciframiento, es una cosa que históricamente es muy fuerte, es evidente, así se dio a entender el aporte que hizo Landa. Sin amor, sin conocimiento, no se podía hacer eso. Si ponerse a decir que son brujerías, ahí tú no sacas nada. Entonces, pero también todas las demás partes de su obra que pues dicen que fue copia y puede existir original, que a saber dónde está, en el archivo de Indias, pues ahí sí hasta mandamos a uno para tratar de buscar, pero resulta que el archivo de las Indias está en una forma que ahí no se puede encontrar nada. Ahí hay unas carpetas que ni se sabe qué hay adentro, y hasta que la abre se empieza a saber qué es lo que hay adentro. Entonces ahí puede ser que algún día eso aparezca. Entonces se trabaja con lo que se conservó de Diego de Landa, aunque me parece que es bastante completo, así, bastante y muy exacto además, sin eso ya no se puede trabajar para estudiar
la cultura maya. Bueno, aquí solo el ejemplo de la... Mire, esos libros sí estaban guardados, miren en qué estado están, porque en el uso que ellos tenían todavía ya se habían desgastado muchísimo. Algunas páginas sí quedan enteras, otras están bien gastadas. O sea, es un proceso natural y Landa no tiene nada que ver con eso, absolutamente. Bueno, eso en el monasterio de Izamal, ahí ya queda así como un pequeño museo con el retrato de Landa que restauraron, porque cuando yo estuve allá todavía en los 90, al inicio, todavía él estaba así bastante deteriorado, me lo sacaron así, no estaba expuesto así, pero sí con mucho cariño lo tratan. Bueno, y ahí está puesto ese monumento feito a Diego de Landa cerca del monasterio, pero ahí está. Ya, muchas gracias. Ese retrato se encuentra en la catedral, porque el famoso retrato que está en el libro, él está en el monasterio de Manuel. Y este está en el catedral hasta arriba, porque cuando envié así a un como así. Landa hizo bastante, como ningún otro tal vez. Y a diferencia de esos personajes que hacen así como las casas, que es como casi para ponerse a llorar, defensor de indígenas, en realidad si vemos su background, que eso sí da escalofrío, pero Landa nunca así trató de presentarse, de engañar a nadie, ni de darse cargos que no existían, entonces, pero sí trabajó humildemente. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, sí, por favor. ¿Qué significado tiene o tenía la serpiente? De los mayas. En algunos de los que sí salieron ahí varios, ¿logró él identificar algo? ¿Qué significado tenía? No, serpiente, mira, es un tema para otra hora. Sí, pero sí, eso cuento. Mire, ahí es curioso, porque los mayas, todavía clásicos e incluso antes, estoy hablando de astronomía, para ellos existía el modelo universo de lo que ellos representaban en forma de un zodiaco, y el zodiaco estaba atravesado por la Vía Láctea. La Vía Láctea inicialmente era un cocodrilo, así, pero había dos serpientes de constelaciones, un boa y una que es serpiente cascabel. Entonces, después de la invasión esa tolteca o toltecoide, o no sé cómo llamarla, de Yucatán y de otras partes, ahí hubo como una confusión, porque empezaron a poner serpiente plumada como Vía Láctea, como el objeto principal del universo. Entonces sí entra siempre en toda esa cuestión, digamos, de imágenes, de conceptos, la serpiente plumada como Vía Láctea en este caso. Entonces sí, y es progenitor de todo. Eso es un objeto muy importante. Y hay otra cosa chistosa también de formación de ese sincretismo, porque era un dolor de cabeza de juntar la serpiente que es progenitor de todo de los mayas con la malvada serpiente que está engañada a la pobre Eva con su Adán retrasado mental. Sí, y entonces ahí sí que confunden y tratan de así presentarlo de tal forma como que sí, es diablo con cola de serpiente, y eso es un tema divertidísimo en realidad. Pero para los mayas, sí, sobre todo ya del periodo así posclásico, eso, la Vía Láctea, progenitor de todos, de allá vienen los linajes. Usted menciona mucho los mayas, pero en realidad esto es muchos años antes. Claro. Probablemente los toltecas, y luego hubo una mezcla muy grande ahí. ¿De quiénes estaríamos hablando? ¿De los tlaxcaltecas en el área de Yucatán? Mira, la invasión esa de que hubo en el siglo X que marcó el llamado colapso maya. En realidad no se sabe hasta el final si fueron los mismos toltecas o eran las tribus occidentales mayas toltequizadas y que llevaban ya ese concepto de cultura. Entonces, en eso todo hay elementos que son universales para Mesoamérica. Por ejemplo, 7 cuevas. Y mayas y hasta nahuas, todos 7 cuevas.
Pero hay otros elementos que sí ya vienen así más tardíos, ya con influencias. Entonces, después del siglo X, cuando vienen esos, empieza la migración, se hace, sobre todo, claro, como en Yucatán ya se concentró la cultura, porque en la zona del Petén así se murió prácticamente, las ciudades quedaron abandonadas porque ya no hubo relación genética entre los nuevos gobernantes y las antiguas, es decir, los antiguos entierros. Y entonces ahí sí que ya tenemos esos mayas con influencia cultural, pero decir que los mayas que tenían su cultura también de unos 1000 años, así, que ellos tan fácilmente olvidaron todo lo suyo, eso no se puede. Entonces sí es también un sincretismo, sí, pero sincretismo que, digamos, llegando los españoles, llegó de Holanda, él ya ve ese sincretismo formado. Y para él sí, son los mayas. Él, quién sabe, él ni se imaginaba eso, ya son descubrimientos del siglo pasado. Entonces, muchas gracias. Ya invito a tomar cafecito.